Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo, Eddie. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí en un día más compartiendo contigo. Contenta porque, bueno, tenemos una pregunta de alguien Ujú, que nos ha seguido en los vídeos anteriores y entonces le surgió algo que me parece muy interesante para que abramos hoy. A ver qué te ujú, parece. Bueno, la pregunta va en claro. relación a, bueno, ¿y qué pasa, qué sucede cuando nos encontramos con alguien que bien nos hace un comentario, un comportamiento, algo que nos hace como enfurecer, que nos hace enojarnos, ¿no? Algo que de repente nos impacta. Entonces dice, bueno, ¿y qué pasa cuando eso sucede? Entonces, bueno, esto es algo que nos sucede a todos. Quien diga que no le Pues sí, sucede está mintiendo, porque es algo que nos sucede de forma muy cotidiana, ¿verdad? ujú, así es. Entonces, Descoloca mucho, es algo que todos rehuimos, ¿no? Porque, bueno, estamos instalados ahora en un protocolo continuo, en un buenismo, siempre que, bueno, que se puede hacer y mantener, y el hecho de que nos saquen de nuestra zona de confort también aquí, pues siempre genera conflicto con nosotros mismos, ya no el conflicto que nos plantean, sino que eso ya para nosotros en sí mismo es un conflicto. Conflicto que luego vamos a estar probablemente, en función de cómo lo hayamos resuelto, un conflicto que estaremos luego rumiando durante mucho tiempo, que nos perseguirá en algunos casos cuando no está bien gestionado, digamos, cuando nos quedamos con esa espinita o cuando nos pasamos de frenada, ¿no? exacto, como dices, cuando no sabemos cómo gestionarlo, entonces cuando nos acompaña durante horas, días y bueno, y como que determina un poquito luego el resto de nuestro día. Así Mm, que vamos a ver de qué manera, primero, por qué suceden estos impactos, ¿no? Y después, qué, bueno, qué herramientas o qué recursos tenemos ahí a nuestra mano para poder hacer de esto no algo que nos fastidie el día, que también, que puede ser, pero al menos sacarle el provecho, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, sí. lo primero así más llamativo, decir, bueno, ¿y este impacto por qué sucede? Al fin y al cabo, sí, quizás es una persona conocida o no, pero de repente nos lo tomamos como muy a lo personal, ¿no? Es algo como que me clavaron un cuchillo porque no puedo con esto que me acaban de decir o esto que acabo de escuchar o de ver, ¿no? Ujú, En primer orden, los impactos suceden cuando es algo que no tenemos colocado dentro de nuestro, como decir, de nuestro marco, de nuestro mapa, de nuestro sistema normativo, ¿no? Cada uno de nosotros, queramos o no, tenemos un sistema normativo, un sistema de creencias, por muy tolerantes que seamos y todo esto, pero todos estamos partiendo de esa base. Entonces, cualquier cosa que salga, y si sale mucho, ya entonces el impacto es mayor, cualquier cosa que salga de eso que es mi forma de percibir la realidad, mi forma de creer, mi forma de poner los valores en unas cuestiones o en otras, bueno, ujú. pues atendiendo a todo esto los impactos van a ser más o menos grandes. Pero yo creo que lo más llamativo, Eri, de todo esto es que sin darnos cuenta pretendemos que todos seamos iguales. Imagínate si todos tuviéramos un mismo sistema normativo, un mismo sistema de creencias, un mismo sistema perceptivo, seríamos clones, ¿no te parece? Así es, claro, claro. Claro, seríamos clones. Y entonces ahí sí que se acabaría con lo que es la diversidad y la complementariedad y el aprender unos de otros y Ujú, bueno, en ese interactuar de unos con otros es donde vamos a encontrar esos momentos de aprendizaje y decir, ostras, qué bueno esto, lo tomo, lo asumo, ¿no? Me claro. La gusta, ¿no? interacción, que es Exacto. fundamental, claro. Exacto, y te hace aprender. Pero también va a estar eso que no nos gusta. Entonces, ante eso, tenemos que encontrar las herramientas para qué hacer con ello. Porque, en definitiva, somos, a mí muchas veces me gusta vernos a los seres humanos, pues como un engranaje, imagínate una maquinaria,
en el que cada pieza es distinta una de la otra, pero todas son necesarias para que esa máquina funcione. Entonces de repente nos vamos a encontrar una pieza preciosa, maravillosa, con un brillo, un color, una forma, ¿no? Que a todos nos llama la atención. Y luego nos encontramos la piecilla esta fea que está engranando una con otra, que apenas se ve, y que, pero dice, ostras, es que sin esa pieza nada de esto funciona. Entonces a mí Claro, me gusta vernos así, ¿no? Cada uno en su manera, en su forma, y cómo al final es una cuestión de decir, oye, ¿y si este impacto yo lo tomo y lo asumo para aprender algo más, para abrirme algo más? No sé, ¿qué te parece a ti todo esto? hombre, yo creo que sobre todo cada uno tenemos nuestras resistencias, tenemos nuestros resortes que en base a nuestra experiencia y cómo somos y a ese mecanismo del que tú hablas, hace que en un momento dado pues reaccione o se quede impasible, porque ante ciertas cuestiones igual un individuo no va a tener la misma respuesta, pero igual luego va a haber por contra una disonancia, una respuesta potente sobre un hecho que para otra persona a lo mejor no tiene mayor relevancia, pero que, ¿cómo decirlo? Tiene una carga para ese individuo, ¿no? Determinado estímulo, determinado situación que puede darse, lo puede considerar directamente una persona frente a otra de una manera muy diferente, ¿no? Dándole una consideración de afrenta, una consideración de, bueno, de directamente de insulto o de ataque, de tal modo que, bueno, pues depende del momento y de la persona, o reaccione muy mal o no reaccione, pero luego eso le suponga un problema, ¿no? Exacto. Esas serían como las dos vías cuando no tenemos una, ¿cómo decir? Un, una, una estrategia, no me gustaría decir, sino un recurso. Cuando no tenemos un Ujú. recurso para poder tramitar todo esto, pues las dos vías van a ser estas que tú has comentado. O, por una parte, lanzamos con la misma intensidad que hemos recibido, bueno, pues ese impacto, pues lanzamos el impacto a la otra persona en forma de respuesta verbal, física o como sea, o bien nos vamos a callar, pero nos vamos a quedar como con toda esa ebullición adentro y va a Claro. generar ese pensamiento, como tú dices, así en bucle, rumiante, pues que se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, lo que Ujú. sí tenemos claro es que ante este impacto nos está faltando una, o sea, estamos teniendo como una incapacidad dentro de ese área. Eso es algo que tenemos claro, porque cuando el impacto es tan grande, no tenemos como esa calma para poder responder de forma coherente, ¿no? Entonces, lo importante es, antes que nada, declarar que ahí tengo una incapacidad absoluta. O sea, este impacto no sé dónde colocarlo. Entonces, en ese momento tomaremos la acción bueno, que sintamos o sin más que nos salga de forma automática. Tomaremos la acción. Pero sí podemos hacer una foto de ese momento, ¿no? Una foto que encuadre de alguna manera toda la escena y después, una vez que ha pasado, pues poder retirarnos un ratito y desgranar esta foto, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuáles son los elementos que estaban alrededor? ¿Qué fue lo que me hizo saltar, ¿no? Ante este comentario, ante esto? Entonces, desgranar un poquito y ver Ujú. a dónde o qué en concreto produce el impacto. ¿En qué momento empiezo ya a sentirme tenso o tensa? Y después de esto, desde esa calma, decir, ¿y qué podría haber dicho o hecho desde la calma? Quizás era poner un límite y decir, por aquí no. Quizás era permitir sin más y darnos cuenta de que la otra persona está emitiendo pues una, no sé, un valor, una creencia propia y no tengo por qué sentirme como atacado por su creencia, ¿no? Porque en muchas ocasiones
Es como tener que defender mi creencia, mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces quizás es un límite, quizás sin más es darme cuenta de que, oye, la otra persona tiene otro código por el que se mueve, eh, o lo que sea. En ese momento vamos a poder determinar cuando desgranemos desde la calma y podamos analizar objetivamente la situación, vamos a poder ir creando una facultad en un lugar donde hay una incapacidad, un vacío. Y entonces a la próxima, quizá todavía no somos capaces de dar la respuesta con la calma, pero volvemos a hacer la foto, volvemos a desgranarla después, en otro momento, y volvemos a abrir y a seguir creando como esa facultad, que a futuro va a ser una herramienta que vamos a tener más como hecha, más integrada, para según qué tipo de respuesta, pues atenderla y no sé, y como recibirla de otra manera, ¿no? No sé qué te parece. Sí, yo lo que iba a hacer es pues no sé, una puntualización o ya no eso, sino a ver un poco abrir Sí. la puerta a ver cómo y de qué manera, porque esa foto que tú comentas, Ujú. cualquiera que nos esté escuchando dirá, no, si yo esa foto la tengo, no, esa foto no tengo un vídeo fantástico que lo doy para adelante, que lo doy para atrás, que lo veo por todos los ángulos y me cabrea un montón y me saca de mis casillas porque tuve que hacer esto u otro. Entonces, quizá ahí lo que podríamos es tratar de introducir qué claves podemos dar para que en ese análisis de esa foto o de esa Ujú. película animada, pues utilicemos, digamos, pues eso, ciertas herramientas para ver ese momento, esa situación pues Bien, de otra manera, no como hacemos siempre, porque eso bien, ya lo vamos a hacer, ¿no? claro. Quizá, pues yo introduciría lo que venimos comentando en estas últimas sesiones que hemos estado planteando. Una cosa que creo que es fundamental y muy importante es tratar de hacerlo con honestidad. Es decir, si uno hace un análisis rápido y un poco desde no pensar mucho ni tampoco razonar, probablemente nos vayamos a una serie de razones que tendremos ya elaboradas nosotros mismos, que nuestro subconsciente nos lanza y va a venir directamente como fuego amigo a ayudarnos y a decirnos y a justificarnos, ¿no? Luego, si nos paramos a pensar, es un poco quizás puede llegar a encontrarse muchas conclusiones. La primera, igual, una autocrítica si en esa situación concreta, pues resulta que detectamos que pongo un ejemplo, simplemente ese día igual estábamos un poco irascibles por otra situación, veníamos de alguna otra cuestión que nos mantenía en una sensibilidad más alta. La otra posibilidad, y viniendo de la otra persona, es que esa persona no la conociéramos, que no sepamos realmente cómo interactúa en casos así, e igual la forma de comunicarse o de hablar respecto a determinado tema, a ese concretamente que surge en esa situación, pues igual resulta que no lo ha dicho de ninguna manera para herirnos, pero nosotros no conocemos suficientemente el ámbito, el contexto, ni la persona y no hemos sentido tal. Y luego pues, puede haber muchísimas otras cuestiones, ¿no? Pero quiero decir que al final, ante la misma situación en determinada y cambiando diferentes ambientes, dependiendo de nosotros, dependiendo de lo que hay alrededor nuestra, de todo ese tipo de claves, se trataría igual de hacer un análisis de verdad dejando a un lado, como digo, el subconsciente y esa, bueno, pues esa primera defensa que uno siempre tiene de su lado y que no le va a llevar más allá que a tener una justificación de uno mismo y una defensa frente a lo que ocurre de la que no vas a sacar ninguna conclusión, ¿no? Exacto, Eddie. Además, fíjate como tú dices, esa foto la tenemos todo y tenemos como un vídeo, ¿no? Realmente la clave está en sacarlo de la mente, porque si lo dejamos dentro del espacio mental cada vez se hace más grande, incluso ya, ¿cómo decir? Si estaba en un parámetro, vamos a imaginar y vamos a ponerle como, vamos a cuantificarlo, ¿no? Si Ujú. el impacto fue
del 1 al 10 de 7 y nos lo dejamos en la mente y lo rumiamos, llega un momento en que puede estar en 12, de 10 puede estar en 12. ¿Por qué? Porque, claro, no le damos una frontera, no le damos un concepto, no le damos un límite, sino que dejamos que la mente subjetiva continúe como dándole de comer a ese malestar, a esos pensamientos, a esos dolores. Entonces, eh, para mí la clave más importante es pararse y escribirlo. Cuando escribimos le ponemos la frontera, le ponemos el concepto, necesitamos hacer previamente una autorreflexión de lo vivido. Entonces, como tú dices, la honestidad tiene que estar ahí como muy presente y sobre todo preguntarnos también, preguntarnos y decir, ¿qué he visto en la otra persona que me ha hecho tanto daño? Bien porque me ha causado rabia o tristeza o miedo o lo que sea. ¿Qué es lo que...? Porque realmente quizás estamos en un exceso. Entonces, decir, quizás me ha mostrado una carencia y ha impactado en algo que yo tengo por construir y que no asumo que ni asimilo que está por construir y quizás es una incapacidad mía. Quizás me está mostrando algo en lo que yo estoy excedida o excedido. Claro, Y entonces claro, quizás lo tengo que modular y lo tengo que como que gestionar de otra manera. Porque o bien nos vamos a sentir heridos e impactados porque estamos, ¿cómo decir?, como sintiendo que están poniendo en duda nuestro propio código, o bien porque me está haciendo ver con aquello que está haciendo o diciendo un faltante que yo tengo, ¿no? claro, me Entonces, está señalando. claro, está señalando algo, seguro, ¿no? Seguro señala algo, porque si no, ¿por qué nos iba a molestar tanto? A mí me gusta Claro, mucho poner un ejemplo y es que digo, vamos a suponer una chica que se siente guapísima, ¿no? Pero no es porque vaya por la vida así como alardeando, ¿no? Ni con la vanidad de su belleza, simplemente se siente guapa, se siente bien. Imagínate que va paseando por la calle y que alguien le dice, ¡ay, qué fea eres! Pues esa chica se va a reír. ¿Por qué? Porque no le va a impactar, porque ella ya sabe, o bien se lo toma como que es una broma, o bien, bueno, no lo entiende, pero sin más no le da espacio a eso. claro, Vamos a imaginar otra persona, un chico o una chica, que tiene un complejo con su belleza. Entonces, como tengo complejo de esto o de aquello, no importa. Y entonces, antes de salir de casa, pues como que se arregla mucho, trata de tapar eso que no le gusta y todas estas cuestiones. A la mínima que claro, sale a la calle y alguien incluso de broma le dice qué fea estás o qué feo eres o qué fea eres, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que el impacto lo derrumba o bien le hace estallar en rabia, o bien lo sume en la lo mayor de las hunde, tristezas, lo hunde, ¿no? claro, Entonces, ¿dónde está la diferencia entre por qué a una persona le impacta y a otra no? Porque a una directamente le ha ido a señalar una falta, una carencia, un miedo, una incapacidad, un algo, o algo que tengo por construir, o un exceso incluso, ¿no? claro, Y a la otra persona que no tiene ningún problema con esa cuestión en concreto, pues sin más no le da la más mínima importancia, ¿no? Entonces de claro. ahí hacer ese análisis poniéndose uno a sí mismo también como ese sujeto a investigar por qué, para qué esto, ¿no? Y ese para qué es como pues, para crear una nueva facultad, para crear algo que todavía está ahí, como que no termina de, ¿no? Claro, al final yo creo que es una forma muy interesante de señalar cosas que en muchos casos no vamos a tener identificadas Ujú. y que con esa observación en muchos casos habrá cosas que ya sabemos que no llevamos bien y bueno, pues realmente nos está recordando que quizás sea algo que tengamos que prestarle atención. Y en muchos otros casos, en cuanto haya coincidencias, pues será algo que nos llame la atención de inmediato y digamos, bueno, esto quiere algo, me está diciendo algo, me está señalando que realmente aquí tengo un conflicto conmigo, tengo una herida, tengo
como decirlo de alguna manera, pues no sé, un conflicto sin solucionar, ¿no? Y que Exacto, igual está ahí un poco tapado y esa reacción que incluso si la analizas, dices, bueno, pues también igual era un poco excesiva después de todo, ujú, pues tiene un origen que es algo por gestionar, algo que trabajar y al fin y al cabo, bueno, pues entendemos que eso, al fin y al cabo, una cuestión como esta que estamos comentando como conflicto puede ser algo de lo que sacar una conclusión buena y enriquecernos, ¿no? O sea que exacto, sacarle bienvenido sea mucho, en determinadas, verás, en determinados ámbitos, siempre y cuando no sea una cosa, quiero claro, decir, que esté dentro de ese ámbito y que no sea una agresión directa, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que exacto, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la detección de conflictos, que es lo que nos vemos a diario, que son pequeñas conversaciones, roces, interacciones con el resto y ujú, que son llamativas porque, bueno, pues terminan siendo un problema en nuestra cabeza, ¿no? Y sobre todo exacto, cuando se repiten y cuando uno dice, pero bueno, o esta persona porque siempre me molesta tanto, ¿no? Y bueno, igual está estimulando sin que sepamos y está tocando una parte de nosotros que no nos gusta, que no nos claro. gusta o que no tenemos controlada, ¿no? Exacto, sin más igual no estamos siendo conscientes de que eso está así, ¿no? O excedido o Ujú. en carencia, ¿no? Entonces, claro, es ese meter el dedo en la llaga y hurgar y decir, esto ya me está molestando demasiado. Claro, Así claro. que, bueno, sería interesante que lo pusiéramos en práctica como otras cositas así que hemos estado viendo y que nos van a ayudar en esos conflictos cotidianos, sin más, ¿no? Que ahí es donde se encierra absolutamente todo, en el cotidiano. Pero si te das cuenta, pues, las herramientas que hemos ido un poco mencionando a lo largo de estos vídeos que llevamos atrás, pues vuelven a ser útiles. El hecho de, lo que planteabas tú, de escribir, bueno, pues la herramienta de utilizar y recoger y registrar. Y además, cuando se hace por escrito, en el proceso en el que escribimos, que es mucho más lento que el mental, hay una reflexión en sí misma. Entonces, es muy útil, puede ser muy interesante y lo que hablamos los otros días, sobre todo el releerlo, porque probablemente si conservamos ese registro y luego en otra que nos veamos volvemos a tomar notas, pues depende de justo de cómo hayamos conseguido avanzar, veremos que hay una gran diferencia entre un análisis y el otro, ¿no? Y en cómo lo vamos viendo, ¿no? Sí, puede ser Exacto, una secuencia que podemos ver hacia adelante o hacia detrás, que igual vamos, vamos para atrás, pero sería un buen indicativo bueno, para ver cómo va la evolución de esa cuestión, ¿no? claro. Muchas veces necesitamos como ir hacia atrás, porque algo que creemos que le tenemos puesto, bueno, como sin más cuando estamos, no sé, haciendo la obra de un edificio, ¿no? Ujú, Y te das cuenta en un momento dado en el que empiezas a levantar las paredes, que dices, uy, algo de los cimientos no va bien. Entonces, mucho mejor echar abajo lo poco que esté construido, atender sí, bien a ese cimiento y ese paso hacia atrás va a ser mejorar la estructura para luego poder ujú, construir algo bastante más sólido, ¿no? Entonces, aparentemente son pasos atrás y sin embargo ujú. sería como consolidar, ¿no? Esa estructura con esos cierres que no están bien realizados, ¿no? Bueno, hay que decir, todo esto lo estamos tratando, estamos hablando de siempre desde la óptica de un proceso que hacemos y de manera, digamos, de autodidacta que hacemos nosotros, ¿no? Pero bueno, Exacto. nunca está de más el apoyo de quienes nos conocen y de quienes confiamos, porque bueno, hay una cuestión, es eso que planteas de a la hora de construir, pues si hay que dar marcha atrás o a la hora, bueno, y lo de marcha atrás muchas veces también es destruir ideas que teníamos o principios que teníamos construidos, pero sí es cierto, y ahí está la riqueza, que cuando vas con alguien que es muy diferente a ti, el hecho de que esa visión que tiene esa persona, que en muchos casos te va a romper porque no, claro, está fuera de tu entendimiento, de tu óptica, pues puede ser muy útil porque cuando viene de alguien a quien conoces, que te quiere, bueno, que al fin y al cabo
y te señala otra perspectiva, pues puede ser súper útil porque te está dando, ya digo, una óptica muy distinta ante algo que estás tratando de analizar. Entonces, quiero decir, el poner en común también toda esa reflexión, determinados aspectos, decir, oye, esto puede ayudar mucho porque hay veces que estamos siempre desde nuestro punto de vista enrocados y así es difícil tener un campo más abierto. Entonces, en determinadas cuestiones yo creo que puede ser muy interesante. Hay muchas veces, bueno, pues cuando conocemos a Buenísimo. alguna persona, a un amigo, una amiga o a una persona nueva que aparece en nuestras vidas, aunque sea a nivel profesional y te dice un día algo, bueno, hay personas que se toman de manera negativa el hecho de que haya una corrección, ¿no? En el sentido de dar un punto de vista y a veces cuando es algo que está muy arraigado en nosotros, creamos una resistencia muy potente. Pero que quizás la cuestión también está en ser más sensibles y en tratar de abrir la mente y analizar aquello que dicen otros muy diferente a lo que pensamos nosotros para tratar de hallar el punto de conexión, porque nos puede dar Ujú. un nivel muy interesante de enriquecimiento y de nuevas herramientas a la hora de analizar Claro. cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, ¿no? Esto mismo que hablamos. Sí, sí, darle espacio y abrirnos, como tú bien dices, a eso novedoso que nos señalan, porque, bueno, no tener miedo, sin más, ¿no? Claro. De hecho, creo que es la forma, es la mejor forma de evolución, ¿no? Porque cuando nos Ujú. quedamos ahí muy anclados en un código de valores o de formas o de conducta, bueno, llega un momento en el que parece que nos llueven los ataques, ¿no? Y que nos llueven Claro, los conflictos, porque en realidad todo nos está diciendo, oye, necesitas una apertura, ¿no? Quizás no, quizás ver otros puntos de vista y verlo de otra manera, como tú bien dices. claro. Mm. También es cierto que según nos hacemos mayores quizás las convicciones son más fuertes, pero bueno, también está la experiencia y el saber que el pensamiento no es único, afortunadamente, Ujú. que hay un enriquecimiento muy potente por todas aquellas personas de las que te rodeas y que ahí, bueno, pues está la clave, ¿no? El hecho de abandonar, de alguna manera, la rigidez de la postura, bueno, que es lícita porque es la que uno tiene, pero Ujú. bueno, el tratar de relativizar en los momentos en los que uno interactúa para que al final pues contribuya a ese conocimiento y a esa forma de entender, porque somos al final seres sociales, y Ujú. al hecho de poner muy en cuarentena a veces nuestras convicciones y escuchar otras y otros puntos de vista porque, bueno, pues al fin y al cabo todo va a quedar modelado, no vamos a ser como el otro ni se trata de eso, pero sí que Exacto. vayamos modelando un poco cada uno de los aspectos y que demos entrada a, como digo, a puntos de vista y a matices Ujú. que bueno, que van a terminar haciéndonos mucho más receptivos y menos, bueno, pues críticos a la hora de recibir un mensaje que igual no tiene la mayor Claro. trascendencia o importancia y simplemente un mensaje de un emisor que lo hace a su manera, a su bola, desde su ámbito, y igual no se entiende y Exacto. va siendo un problema. Nos van a favorecer las interacciones, bueno, las interacciones sin más, pues con ellas convivimos y con ellas nos construimos y nos incrementamos y mejoramos y todo esto, ¿no? Así que bueno, Eddie, un placer de nuevo, muy interesante tu aportación. Eh, Mil gracias de nuevo por este encuentro. Eh, y no sé si quieres añadir algo más y si no... Bueno, pues básicamente hay una cosa que la que uno tiene que andar siempre es curioso, ¿eh? Uno es mucho más estable, voy a decir más feliz, y no es precisamente eso, pero sí más estable cuando hablamos de nuevo del ejercicio, ¿no? El ejercicio en todo esto que hablamos, estamos viendo que va a haber un ejercicio detrás de cada uno de los aspectos que estamos comentando, Sí. pero también sobre todo un poquito también uniéndolo a esto que estamos diciendo, nuestras convicciones son las nuestras, pero los demás tienen otras,
tratar de hacer la gimnasia para evitar estar juzgando todo el tiempo al resto con nuestros valores, ¿no? Porque Fantástico. estamos siempre, el primero yo, a la hora de que uno está interactuando con el resto, que llega un momento que dice, no, basta ya, o sea, desde que he salido a la calle no dejo de mirar por mi propia lupa determinadas cosas, bueno, cada uno tiene su, bueno, pues sus motivos, y al Sí, final, bueno, como en determinadas cuestiones es que no tiene por qué importarnos, o sea, claro, es la vida de fantástico. las personas y están haciendo lo que sea, ¿no? Pero basta que veas a alguien que esté haciendo, no sé, que vaya en un patinete y yo esté pensando, ¿por qué va en un patinete? ¿No puede ir andando? Porque, y está uno pues realmente continuamente juzgando. Entonces quizás esa misma gimnasia negativa, en este caso, es la que quizás a veces nos crispa, porque estamos continuamente evaluando al resto con nuestros propios valores, con nuestra, bueno, Ujú. con nuestro estado de ánimo, y entonces pues creo que también nos autocrispamos mucho. Bien, Entonces, pues, para evitar que esto que comentamos, estos conflictos, quizás el inicio de todo debe ser un poco pues, la impasibilidad ante lo que hace el resto, siempre y cuando no estemos hablando de nada más allá que claro, no. de nada violento y nada, Que, bueno, pues exacto. el resto está interactuando, que interactúe, y cuando llegue el momento en que interactúen con nosotros, pues seremos más tolerantes y no estaremos con el argumento cargado ya para soltarlo, porque realmente, ya digo, es nuestro argumento, nuestra óptica y el resto pues está a sus cosas. Bien, Entonces, quizás pues es un poco eso, ¿no? fantástico, fantástico cierre, que nuestro objetivo sea uno más de nuestros objetivos, sea Mm. el observar ese juicio constante y el poder abrirnos cada vez a esa mayor tolerancia. Me parece un cierre maravilloso para esta emisión. Muchas gracias, Eddie, gracias a todos los que nos siguen Saludos y a nada, todos y a todas. y hasta muy prontito. Hasta pronto.